Happy birthday to you. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Happy Happy birthday, birthday, Juan dear Bosco. professor. Gracias, Happy gracias. Happy birthday to birthday you. to you. And Gracias de many, many corazón. more. ¿Cómo dijiste? And many, many more. Muchos, muchos más. Ah, ok, many, many more, ya entendí. ¿Qué ¿Cómo han tal? estado todos ustedes? Excelente noche. Buenas noches. Buenas noches, San Jorge. Pues ya ¿Qué tal? sin sonda, ya con el problema de la próstata resuelto. Y Míralo, además me faltaría el problema de las hernias, pero ya la próstata ya está resuelto. Adiós, gracias. míralo. Qué buena, felicidades. Ya Gracias, tenemos gracias. Jorge para rato, ¿eh? Afortunadamente sí. Qué bueno, enhorabuena. Gracias, Y, Oliva. y usted, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo se está pasando su día? Súper bien. Sí, se le ve la cara. Muy homenajeado, me imagino. Mm, Se le ve la cara de felicidad. Sí, eso sí. Y que nos A dure ver, esos 20 años más. pues mejor que lo doble a lo que tiene. ¿Cómo? 180. Pues sí, ¿por qué no? Déjalo en Pues 20. sí. Si Déjame Matusalén 9 más. duró más tiempo, pues hay que pisarle los talones a Matusalén. Ah, bueno. La confianza que ellos me han tenido a mí, denme la confianza y ya, si no te gusta como trabajo, si no te gusta, ¿Quién habla? pues con otra persona. Pues sí. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Hola, ¿qué Tocayo Ochoa. ¿Cómo tal? noches. está? Jorge, buenas noches. Felicidades, doctor. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. No, pues por acá estamos para hacer las 8 de la noche. Está un poquito tarde. Acá están por ser las 9. 10 para las Sí. 9. Mm. Cristina no se reporta. Salúdenos. Aquí estoy, aquí estoy, Ok. pero no sé si me oyen. Claro que sí la escuchamos. Ay, qué bueno, Perfectamente Oliva. bien. Estaba extrañando su voz, por eso le eché un gritito. Gracias. Es que Mm, cuando estoy sola no le sé manejar al aparatito este. Pues yo creo que ya le aprendió bastante bien, porque mírela, Ay, soy ahí, una floja para la ahí está de tecnología. cuerpo presente. Ahí se ve muy bien. Gracias, Oliva. Sí, José, Oliva, Jorge, Cristina. Muy bien. aquí estamos los puntuales. Los puntuales. Ujú. El club de los puntuales. Señor Los Barahona, ¿qué premiados tal? por ser puntuales. Señor Barahona está muy calladito. Hola, don José Barahona. Anda Muy por buenas ahí. noches, doctor. Felicitándolo también. Pero aquí Gracias, en el Pepe. Muchas silencio. gracias. A usted, doctor, le deseo lo mejor, Muchísimas gracias. profesor. Todo muy bien, muchas gracias a todos. Ok. Ay, se perdió.
Es que voy a compartir pantalla. Ok. Hola, Lulú. Lino, Hola, doctor. muy Muchas buenas. felicidades. Muchas gracias. Qué honor. No, el honor es mío estar escuchándolo, señor padre. Eh. Padre, padre de 9, ¿verdad? Eso sí. Es que trabajo con un señor cura, por eso a todo el mundo le digo padre. Ah, mira. Estelita, buenas noches. Gracias por tus felicitaciones, Esteliux. En una ocasión, cuando estaba en primaria, me entró la curiosidad, bueno, la posibilidad de ser hermano marista. Y cuando le platiqué a mi mamá que quería ser hermano marista, me dijo, no, tú vas a ser padre, pero de familia. O sea que no te veía la pinta de ser Pues marista. sí, acabé siendo padre de familia. Sí me llamaba mucho la atención ser hermano marista, pero después ¿Y se de cuántos abandonó el... fuiste padre? No, bueno, soy padre de familia. Sí, Tengo pero 2 ¿de hijas. cuántos? ¿Ande? ¿De cuántos? 2 hijas Ah, hija, ciérrame las cortinas. Se me y olvidó No, no 4 bajar. hijos, nietos. no hijos. ¿Ande? No, 2 Ok. hijas Oh, igual ¿A que qué? yo, 2 hijas. y 4 2 hijas. nietos. Hola, No, ya Jesús. te voy ganando yo con 5. Ah, mira, Hola, pues yo creo hola, que doctor, sí, buenas así va a quedar. noches. Buenas noches a Buenas, todos. Jesús. Nada más te veo tu respetable calva, Jesús. Déjate ver todo. Ándale. Enfocando la cámara. Lino, buenas noches. Buenas noches, maestro. Dios lo bendiga. Felicidades. Gracias, Lino. Muchas gracias. Bueno, preguntas, palabras, comentarios. Todavía es muy temprano, pero podemos ir calentando motores. Ay, doctor, yo creo que usted ya está bien cansado. De verdad. Cantémosle las mañanitas al doctor. Ya se las cantamos. Sí, ya. Ah, llegué tarde. Ya. Llegaste tarde, pero no te vas a perder el pastel, porque lo que Ah, tiene bueno. preparado el profesor va a ser un pastelazo de lujo. Súper. Oiga, profesor, ¿qué significa para usted cumplir años? Significa un año más de experiencia y de aprendizaje y un año más cerca del hoyo, Oh, o sea, de la eternidad. de la Sí, eternidad. Sí, sí, yo Alguien también comentaba comento que que cumplir años es hacer un resumen de cuánto he avanzado en la santidad. wow, Eso me no, gustó. pues formidable aportación, Oliva. sí, muy Sí. bonita, la verdad. Entonces, pues como que sí, eso es una meta que podríamos
mantener, ¿verdad? Y cada año, bueno, aparte de, obviamente, ponernos nuestras metas, en crecer en virtudes y analizar esas metas a final de o al inicio de un nuevo año. Sí, yo siempre comento que cuando cumplo años es un año más de sabiduría o de experiencia. Pues sí. Porque ahora con esas cosas de la ideología y tantas perversidades que ahora los chamacos ya no quieren tener un trabajo regular, llegar a una carrera universitaria. Ya con que sean youtubers y ganen mucho dinero en el youtuber, pues ya con eso se conforman. Pues sí, pero aún así, para ganar mucho en el YouTube necesitas tener casi como 2 millones de seguidores. Pues sí, pero ya a lo que me refiero es que la basura que ponen los Sí, claro. youtubers, No, y a mí me pasa entonces, que cuando pongo algo valioso, como me pasó hoy, YouTube me lo tumba yep, Ah, casualmente, sí. casualmente. ya, Sí. Para no decir Porque que estoy cometiendo causalmente. un crimen de odio. claro, claro, y lo que ellos cometen no es odio. No, es Y lo más paradójico que ellos nos dicen que somos los que somos los que creamos el odio y ellos no son los pobres, las pobres víctimas en nuestro odio. Sí, claro. Vaya. Eso sí que los patos tirándole a las escopetas. Sí, los excluyentes acusándonos de excluyentes Ujú, así es. y pidiendo Ujú, inclusión, ¿no? Pobres no, víctimas. estaba mirando un video donde en algún lugar, en algún mercado, unos taqueros de estos que venden esas carnes ¿cómo se llaman esas que cuelgan y están cortándole? ¿El al pastor? pastor. Al Al pastor. pastor, perdón. Ujú. Y entonces llegan esas arpías y tirándole pintura ahí a la carne. Qué Qué bonita horror. familia, para no decir otra cosa. No, hombre, qué barbaridad. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Hola, hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, nada más que no encuentro mi cámara, no me veo. Ah, pero yo sí te veo completita. María ¿Sí? Teresa, te vemos completita. Yo no me Sí. veo. A lo mejor la tengo volteada. Voy a ver ahorita, ¿eh? Ok. Ya fueron a ver la película Guadalupe y hay otra acá en Estados Unidos que se llama Caprini. No, yo la que vi fue la de Leo, que estaba bonita, tiene muchos mensajes interesantes, muy padre, me gustó. ¿Cómo se llama? ¿Leo? Leo es de caricaturas para los niños. Oh, ok. Muchas veces tienen buen mensaje. Todos los mensajes que está buen, de verse porque sí mandan mensajes muy interesantes y muy de que te quedas así, wow, como que no le había pensado eso. Órale. Por eso estas pequeñas plataformas de información y formación son importantes para aprender a discernir la basura de gente sin escrúpulos. Por eso estamos aquí con el profesor. Gracias por el cumplido, mi querido Pepe. Muchas gracias. Me alientan tus palabras. Hola, Tere, buenas noches. Buenas Gerardo, noches. a Aarón, hola. Buenas noches.
Pues cada día se está poniendo más interesante la campaña electoral, cada vez se está ganando más prestigio nuestra futura presidente Xochitl y menos prestigio el otro lado. Es Ya que no saben ni ¿De- qué hacer. ¿De Están qué partido es la desesperados. Xochitl? la gente se le va en pleno meeting. Sí. ¿De Xochitl qué está partido es postulada por 3 Xochitl? partidos, PRI, PAN y PRD, Oh, que es la coalición Fuerza y Corazón. oh, wow. Y está apoyada por toda la sociedad civil organizada que a favor de la democracia. Ujú. Bueno, pues todo en las manos de Dios resulta mejor. Sí, sí, hay que rezar mucho para que logremos el fin buscado. Pues ojalá que esta Xochitl sea un buen instrumento para Dios. Yo siento que sí, y máximo si cuenta con nuestro apoyo y nuestra vigilancia. En un momento dado, a partir después del 12 de junio, tenemos que ser una sociedad consciente y una ciudadanía consciente en apoyar a nuestra futura presidente. Ojalá que así sea. Sí. Bien dicho, Porque faltan muchos presidente necios. Jorge Alberto, porque la gente, hasta los locutores se equivocan cuando dicen presidenta. Sí, La palabra y yo estoy ente haciendo no esa tiene campaña a femenino. propósito. La palabra Sí, ente no tiene femenino. Es el sí, ente. Entonces, el ente puede ser masculino o femenino. Por lo tanto, el que sí, preside, el ente que preside, puede ser hombre o mujer, y de todas maneras se exacto. llama presidente. El que Como preside. los jóvenes, doctor. Como Jóvenes no decir tiene, jóvenes. no se dice jóvenes, No, Sí, jóvenes. pero sí En se dice general, la ¿verdad? joven. Ajá. ajá. No, pues no. Sí, yo en las páginas, en las, tanto en WhatsApp como Todos lados, en en todos lados. Facebook estoy promocionando eso. Es presidente y explico el por qué, como tú lo dices. Es la persona que presida siendo hombre o mujer. Pero Y es todo el más mundo dice incluyente que la presidente. otra. Porque agarran de que es que presidente es excluyente, pues perdón, pero es más incluyente ese que presidenta. ¿Y cuántas palabras terminan con ente? Influyente, valiente. Influyente, valiente, ¿cuántas? durmiente, Muchas. sí. No se dice Influyenta. mujer Casualmente es valienta, se dice mujer ajá, no se dice valiente. valienta, ni durmienta, ni, Influyenta. Ni ajá, influyenta, claro. sí. Bien, no cambian la película Bella Durmiente, no le dice Bella Durmienta, ¿verdad? Claro. Oigan, disculpen ahí que interrumpa. Sí. En el caso de, por decir, de doctora, de licenciada, de ingeniero, Sí, ¿cómo porque ahí se...? la palabra no termina con ente. Ah, O sea, el que no admite femenino es el término ente, que Ente. traducido directamente del latín significa el que es, el ser. Ujú. Exacto. ok. Gracias. Feliz cumpleaños, doctor Juan Bosco. Gracias. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas, niña linda? ¿También te llamas No. Lupita? No, me llamo Maite. Maite. Muchas gracias, Maite. De nada. Mm. Alicia Burlozano, buenas noches. Buenas noches, doctor. Dios lo guarde muchos años. Eso le pido a Dios, que me guarde cuando menos otros 20.
Sí, para que pero vaya lúcido. instruyendo. Cuentas con nuestras oraciones para que se logre. Eso espero. Bueno, a Que se ver, haga la los voluntad del últimos Padre. minutos antes de empezar, palabras que quieran conocer, palabras desconocidas, domingueras. Insubordinado, doctor. Insubordinado quiere decir que no se subordina, que no obedece. A los compañeros insubordinados de mi salón, en aquella época les ponían orejas de burro y los volteaban contra la pared media hora por Y le insubordinado. daban una de reglazos en las manos. No, a mí no me tocó eso. A mí me tocó a mí. En la Bueno, escuela en estaba la escuela prohibido el marista, en contacto primero de físico. primaria y segundo. O hubo ocasiones que hasta si hablaban mucho le ponían Durex a la boca para que no pudieran hablar. No, ya eso se pasa. Se pasaban mucho, pero afortunadamente ya esas costumbres ya se borraron. A ver, José Barahona nos platica que la película que menciona Oliva, que por cierto Oliva se escribe con B grande, en este caso, José, se escribe con B labial, es de la vida de la madre Cabrini, defensora de inmigrantes y niños de la calle y huérfanos. Debe estar muy interesante. Órale. Sí. Ella promovió también mucho la educación aquí en América Latina, pero comenzó en el área de Nueva York. Muy bonita película. ¿Cómo se llama? Cabrini. ¿Cabrini? Ujú. Como el apellido de ella, así, nada Correcto. más. Nada más. Correcto. ¿Y está Italiana. solamente en cine o está también en alguna de las... Está en YouTube, pero no tiene las grandes pantallas, las grandes cosas, pero se puede entender bastante bien lo que es su misión en YouTube. O sea En que la- no es la película Está bien. completa como la Para tienen en el buscarla cine. y ver. Sí, pero el mensaje está Ajá. bastante claro. A ver, otra palabrita, ya vimos insubordinado, ¿qué otra? A ver, ¿quién me dice qué significa inverosímil? Que no se puede creer. Ajá. Muy bien, que no se puede creer, correcto. No le entendí bien. Sería inverosímil que el bulto de Inverosímil. Palacio hilara dos palabras seguidas. Que dijera dos verdades seguidas, Juan Bosco. No, una sola, deja tú, una. Bueno, con una sola verdad, cierto. Es Sería más que inverosímil. suficiente, es inverosímil que lo logre hacer. Sí. Ajá. Puras Doctor, medias verdades y puras mentiras. sí. Doctor Juan, Sí, Tere. también me parece admirable que es su cumpleaños y usted esté con nosotros cuando seguramente su familia lo está esperando. Sí, mi esposa me está esperando con un par de velitas, pero ya anduve con ella todo el día, muy feliz de la Qué vida. bueno. Y le pedí permiso para bajar un rato con ustedes. Doctor, ¿y qué Pero, comió? ¿qué comí? Comí ¿Le hicieron unas su mole? deliciosas. No soy muy partidario del mole. Uno de mis platos favoritos es las manitas de cerdo a la vinagreta Ay, qué rico. y cueritos de lomo de res. Hasta se me hace agua la boca. ¿Cueritos de lomo de res o cueritos de lomo de puerco? No, bueno, creo que era de res, Camisa pero de no estoy cerdo. seguro. Porque de cerdo son los cueritos que ponen a la vinagreta. Ah, entonces sí eran de cerdo, sí. Creo que, ajá, porque yo no he oído que sean de res, pero a menos que sea una, Tienes razón, sí, me equivoqué. ok. Leti, mi cámara está volteada, no me veo.
No me veo, pero ellos sí me ven. Pues yo preparé en su honor un jugo, un carne de jugo. Carne de jugo, así No, creo jugo que de se carne. Jugo de carne. Porque O carne de carne, jugo no hay. carne en su jugo, quise decir. Ah, carne carne en en su su jugo. Ah, bueno, ah, sí, sí. Eso es. Carne en su jugo. Bueno, a ver, otra palabrita, Marilú. Buenas noches, profesor. Bueno, Por lo que veo, pasó un día muy bien. Espléndido, como pocos en mi vida. Gloria a Dios. Ujú, sí. Hablando de comida, doctor, ¿qué Perdón, quiere ¿qué sí? decir pibil? No te entendí. Pibil, de la cochinita pibil. ¿Pibil? La verdad no tengo la menor idea. Desde que yo soy niño escuchaba que mi papá cada vez que iba a Mérida le servían cochinita pibil, pero nunca supo él, ni yo, ni nadie por qué le llaman pibil. ¿No será que es de la clase de puerquito? Pues puede ser, pero cualquier cosa que yo diga, no me la crean porque la verdad no lo sé. Significa que es de hoyo. ¿Significa ¿De que es de hoyo? hoyo? Sí, la original se hace en un hoyo, entonces es por eso pibil. Y eso significa. Wow. Bueno, Mira. bueno. Muy bien, Isaac. Pues el que sabe, sabe. ¿Cómo? ¿Significa que está hecho en un hoyo? Sí, la original está hecha dentro de un hoyo, se tapa como si fuera barbacoa. Sí, porque la barbacoa, de hecho, se cocina con unas pencas de maguey, ¿verdad? Sí. Dentro de un hoyo. Sí, así es. Ujú. Y se ve riquísima. Gracias por tu Bien. felicitación, Liliana. Muchas gracias. Liliana. Es cierto, abrazo, doctor. Muchas felicidades. Gracias, Isaac. Muchas gracias. Pues ya soy octogenario, ¿eh? Ya Estoy estás en el octavo viviendo piso. horas extra. Acabas de llegar al octavo piso, ¿verdad? Al octavo piso. Yo voy apenas a mitad del sexto piso. Y los que les faltan. Eso espero, Tere. Primero Que Dios. tu voz sea de Te profesor. faltan dos pisos, te faltan dos Primero pisos. Dios, porque si esa es su misión, va a llegar. Por algo está aquí. Ujú. Para jalarle las orejas a muchos. Aunque esa nunca ha sido mi intención, ¿eh? Más que No, pero jalarle sí. las orejas, es abrirles el entendimiento. Ah, eso Exactamente. sí. Eso sí. Sí, porque a veces nos lengua la traba. Eso. Y es más difícil. Sí. Sí, es más difícil abrir la mente que las orejas. Sí. Porque si las Sí. tienes tapadas, pues con un Q-tip y listo, ¿no? Sí, Pero por si, la mente. si tienes la mente tapada, es muy difícil. Es inútil, Como doctor. los chairos. Inútil. Como el narcopresidente que tenemos. Ni cómo ayudarlos. Sí, ni Sí, cómo ni ayudarlos. Se agotaron todos los recursos. Se robaron todos los recursos. Ujú. Más bien. Muy bien, pues La son las orilla la 8:15. produjo Eduardo Verástegui. ¿Qué dices, Estela? Cabrini la produjo Eduardo Verástegui. Bueno, yo vi eso en redes sociales, no sé si sea cierto. Creo que sí. Creo que sí es producción de él. Yo Es buen siempre he buen dicho productor y es que un se buen quede ahí. cineasta, es Sí. un buen cineasta, pero que de político tiene lo mismo que yo de físico nuclear. Nada. Nada. Sí, no sé cómo se le ocurrió incursionar por ahí. Mal aconsejado, seguramente. Nomás le sacaron el dinero Sí, ¿verdad? de su película.
A ver, De hecho, alienación total. ¿Estás preguntando, José Barahona, qué significa alienación? ¿José? No, profesor, nada más estoy mencionando qué es lo que está pasando ahorita, un adoctrinamiento total y una alienación total para todas las Sí, personas. pero no se sí, dice totalmente. endoctrinamiento, ¿eh? Ok, doctor, ¿cómo Perdón se por la dice? corrección. Se Adoctrinamiento. No, no, dice gracias. indoctrinamiento. Oh, muy amable, doctor. In, Gracias. no en in. Ok. También se Sí, podría ya, decir adoctrinamiento, pero adoctrinamiento Ajá. es menos denso que el indoctrinamiento. El sí, doctor. adoctrinamiento, la persona puede ser voluntaria de Sí, ser ya, adoctrinada. En ya cambio, en el el español fino ya se me está indoctrinamiento olvidando. es a fuerza. Ok. El español fino ya se Y me hasta está puede ser olvidando, informe doctor. subconsciente, ¿no? O sea, que no se dé cuenta la persona que está No, siendo sí se da indoctrinada. cuenta, claro. Nada más que no se puede sustraer fácilmente. Gracias, Andreita. Bueno, pues estamos a un minuto de comenzar. ¿Cómo se le llama a esta situación, doctor? De gente que ha sido dañada, realmente muy dañada por este presidente y sigue votando por él. Están alienados. Así se dice, están alienados y alineados, de las dos maneras. Y cómplices. No puede ser de No, otra manera. cómplices no, porque el cómplice es consciente y voluntario y culpable. El cómplice. Este grupo de casi 50 o 60 millones de alienados no son cómplices, son comparsas o son víctimas o son borregos, pero cómplices no. Cómplices del narcopresidente, pues su camarilla de rateros. Eso sí. En la Cámara de Diputados y en su En el gabinete. Senado, en las dos. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos comenzando con nuestra oración? Me parece bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzamos. Bueno, pues en casa tenemos una costumbre un poquito diferente a la que se tiene en general en la sociedad cuando se celebra el cumpleaños. Normalmente las personas celebran su propio cumpleaños y se hacen una fiesta. No es crítica de ninguna manera. Nada más que desde que yo tengo uso de razón, o tal vez en la adolescencia, no tengo un recuerdo muy exacto, en casa siempre se acostumbró que el cumpleaños, o sea, cuando uno nace, se rinde honra a los padres. Es a quien se celebra, a los papás, porque uno fue, pues, alguien completamente pasivo. Yo no hice ningún mérito en ser expulsado del vientre de mi señora madre con 5,5 kilos casi de peso. O sea, el mérito no es mío. El mérito total es de ella y pues de quien me engendró con la voluntad de Dios, mi papá. Entonces yo suelo en este día y particularmente hoy que estamos celebrando esta fecha mía en la que cumplo 81 años, pues yo quiero hacer una breve semblanza, un homenaje, no muy largo, pero sí muy sentido, de mis padres. Y por supuesto que también de mis abuelos. Con esto lo que quiero decir es que no me explico, ni nadie se podría explicar a qué me dedico, cómo soy,
qué pienso, cómo actúo, cuál es mi profesión, cuáles son mis estudios, etcétera, sin tomar en cuenta mis ancestros, mis abuelos, paternos y maternos, pero sobre todo los dos varones. Mi abuelo, don Adalberto Abascal del Río, primo hermano de uno de los presidentes más nefastos que ha tenido este país, que fue nada menos que Lázaro Cárdenas y del Río, primo hermano de mi padre, de mi abuelo Adalberto. Y obviamente ellos fueron enemigos mortales toda su vida. Si se hubieran encontrado, a lo mejor no hubieran resistido la tentación hasta de insultarse o de pelearse, pero por fortuna ese encuentro no se dio, más que a través de la acción política de cada uno de los dos, en un encontronazo verdaderamente frontal, y que trajo muchas consecuencias, tanto para las familias involucradas como para la historia de México. ¿Cuál fue comenzando con esta breve semblanza que hoy quiero compartir con ustedes en honor a mis dos abuelos, materno y paterno, y a mis padres, don Salvador y doña Guadalupe? Comienzo con don Adalberto, porque resalta de una manera muy notable el hecho de que la historia de México, la otra historia, la que vemos los viernes y de la cual ya hablaremos en su momento, con toda la epopeya cristera que estoy preparando como una materia apasionante que veremos este año en el taller de los viernes. Mi abuelo destaca porque fue el primer jefe cristero. Él comenzó la guerra cristera. Él fue el jefe número 1 del ejército cristero, pero no en el ala civil, no en el ala militar. El ejército cristero tenía 2 alas. El ala civil, que era la encargada de conseguir el dinero, los fusiles, las armas, las bayonetas, los cañones, incluso la pólvora, el parque, en viajes a los Estados Unidos, desde donde se surtía el gobierno mexicano, pero también se surtían los rebeldes que llegaron a llamarse el ejército cristero, los cristeros. Y mi abuelo fue el jefe por toda su vida, mientras este movimiento duró, porque en realidad fue extinguido de una manera bestial en el año de 1936 a 1939 por Lázaro Cárdenas. Se conoce muy poco de esta segunda guerra cristera, en donde prácticamente con la ayuda de las logias norteamericanas, el ejército cristero fue prácticamente aniquilado y sus jefes perseguidos por todo el planeta, por donde quiera que anduvieran. Mi abuelo logró salvar la vida milagrosamente, y cuando yo tenía como 9 años de edad, 7, 8, 9 años, por ahí así, recuerdo muy bien que llegó a ocupar mi propia recámara, porque mi padre me pidió que le diéramos posada a mi abuelito. Yo lo hice pues con muchísimo gusto, ¿no? Y créanme que fue una época fascinante escuchar a mi abuelo muchas tardes de entre semana y desde luego los fines de semana platicarnos a sus nietos, yo el mayor de sus nietos, presentes ahí en casa de papá, las historias maravillosas de aquella gesta, de aquella epopeya que fue la guerra cristera. Los historiadores oficiales, naturalmente, nunca le van a hacer honor, nunca le van a dar la importancia formidable que llegó a tener, siempre la van a reducir a una historia, a una historieta contada por el narcosistema de una manera superficial, injusta, un tanto pueril y llena de calumnias y de mentiras. A lo largo de nuestro taller de historia en este año, iré contando muchas de las anécdotas de las que yo fui fiel receptáculo durante los años que me vivió mi abuelito ahí en casa. Yo recuerdo que él murió cuando yo tenía 16, iba a cumplir 17,
y lamenté mucho su pérdida porque, bueno, él era un formidable orador. Era una persona que no nada más sabía dirigirse a grandes multitudes, sino que también sabía sostener una plática interesantísima en corto con una o dos personas, y le fascinaba sentarnos a los nietos que ya entendíamos sus historias, a contarnos las hazañas pues las de él mismo, las de los jefes que él dirigía, las de las cuadrillas que tenían aterrorizado al ejército federal, y que incluso, como lo voy a explicar en su momento, fue un ejército que nunca conoció la derrota en el campo de la guerra. Conoció la derrota porque malamente, como lo voy a explicar en un día de estos, se llegó a algo que se conoce como los arreglos. Y los arreglos fueron firmados por dos obispos de mala memoria, que fueron y le contaron al Papa cosas que no eran del todo ciertas, y el Papa dio la orden perentoria a mi abuelo de que la guerra tenía que terminar de manera unilateral. Y esto obligó al ejército cristero a ir a arrojar sus armas a la ciudad de Aguascalientes y rendirse literalmente sin perder una sola batalla. Sobre este hecho tan doloroso para la historia de México, tan drástico, que significó la instalación definitiva del narcorrégimen que hoy padecemos, porque sí debo decir que antes de Lázaro Cárdenas, ya un par de presidentes ya se dedicaban al narcotráfico con los Estados Unidos. Siempre ha habido narcotráfico. Incluso el que más logró acotarlo, Calderón, pues él combatió algunos cárteles para darle vigencia a otro, porque para conocimiento de ustedes, la droga no puede cesar su flujo a los Estados Unidos, porque el día que cese la droga de fluir a los Estados Unidos, excuso decirles que 80 millones de adictos van a invadir el sur para venirlo a buscar, o más. Ese es un tema muy complejo. Entonces, con esto sí quiero decirles, tengo en mi sangre pues las venas de aquel jefe formidable al que le llamaban en su juventud y todavía en su edad madura y ya de anciano incluso, le llamaban el abogado dinamita. Sí, era su sobrenombre, el abogado dinamita, por el vigor, el entusiasmo, la fuerza, la determinación con la cual él pues hacía todo lo necesario para poder hacer que la ciudad de Cristo, la ciudad de Dios, fuese un éxito en nuestra patria. Desgraciadamente, pues las fuerzas a las que él se enfrentó, la masonería norteamericana, echó toda la carne al asador y pues finalmente fue reducido prácticamente a ser un anciano recluido en mi habitación de niño y adolescente, donde a los casi 90 años entregó su alma al Señor, rodeado del cariño de todos nosotros. Pero alcanzó con sus pláticas, con sus maravillosas anécdotas, a influir en nosotros de una manera muy profunda. Pues yo puedo decir que, al igual que mi padre, no tanto como mi padre, pero casi igual que mi padre, me infundió una reverencia, un amor, una veneración por mi Cristo Rey, por Cristo Rey de la creación. Y por supuesto por Nuestra Señora de Guadalupe. No se explica Cristo Rey sin Nuestra Señora Virgen María, en la advocación principalmente de Guadalupe. Así que mi raíz católica viene desde mi abuelo. Y claro, mi abuelo contaba a su vez de su abuelo y de su árbol genealógico, donde incluso en los ancestros de la familia hubo un virrey que lo fue del Perú, don Fernando Abascal y Sousa, allá por el siglo XVIII, principios, mediados del siglo XVIII. Hasta allá se remontan las raíces que conocemos. Y este señor, don Fernando Abascal y Sousa, fue conocido por su proverbial honestidad. Y bueno, pues fuimos muy afortunados de tener ancestros de esa categoría y de poder decir que en la prole que se siguió hasta la fecha, y ahora ya con
mis hijos, con mis nietos y espero que pronto mis bisnietos, porque por lo pronto ya se me casa una de mis nietas mayorcitas el próximo sábado. Estaré con todos mis hijos en la boda en Guadalajara, mi nieta Daniela. Así que ese es por el lado de papá, mi abuelo. Y por el lado de mamá, mi abuelito José María era un compositor de música clásica, extraordinario pianista, extraordinario intérprete, al igual que su hermano Juan Bosco, sacerdote, que fue mi padrino de primera comunión, mi padrino de confirmación, fue mi catequista, junto con mi padre. Ahí se daban el quién vive entre los dos para enseñarnos una doctrina cristiana, pues no es para presumirse, pero sí es la verdad histórica, siguiendo nada menos que la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Desde nuestra más tierna niñez, a los 6 y medio, 7 años, teníamos ya la capacidad, gracias a mi abuelito y a mi papá, y a mi abuelo José María también, desde luego, de poder leer párrafos enteros de la Suma Teológica de Santo Tomás y comentarlos en la plática de cada 8 días, la plática sabatina, la plática dominical, donde siempre los temas eran de carácter histórico o filosófico o apologética, es decir, de la defensa de la fe católica. Y así crecimos, todos los hermanos, principalmente yo, el mayor. La influencia de mi abuelo materno fue muy fuerte en el área artística. El gusto por la ópera que le dio a mi madre, bueno, él educó la voz de mi madre y llegó a ser considerada a los 17 años como la mejor voz femenina que hubiera pisado un escenario en Bellas Artes o en el Conservatorio Nacional. Pero a los 18 tuvo la fortuna, según nos narraba ella, de conocer a mi papá y hasta ahí llegó su carrera operística. Se enamoraron, se casaron, un año después, en María Auxiliadora, en la invitación que hoy envié para que ustedes asistieran a esta sesión, aparece una fotografía mía junto a una plaquita donde está el nombre de María Auxiliadora, que es el pueblo donde yo nací, fundado por mi padre, y el lugar se llama María Auxiliadora, y ahí está mi foto de hace unos 40 años probablemente, que hice para allá un viaje con mi esposa para ser recibido ahí en triunfo como el hijo del jefe, ¿no? Porque así le decían a mi padre, el jefe. Todos los rancheros que él había llevado a ese lugar para fundar lo que sería el actual municipio de Comondú. Si ustedes echan una vista satelital al territorio que actualmente se llama municipio de Comondú, van a darse cuenta de que todo está verde. Es de las partes de las regiones de Baja California Sur que más agrícola se ha vuelto, más ganadera, donde hay además cultivo de avestruz, cultivo de conejo. De hecho, los campesinos de la región viven del campo, pero desde luego más que nada del avestruz, que incluso se exporta a diferentes partes del mundo. Y aquí lo que tengo que contar, pues es que el que llegó con 300 familias al desierto fue mi padre, al frente de 300 familias de un movimiento que se llamaba Unión Nacional Sinarquista. Este movimiento, Unión Nacional Sinarquista, debo decirlo con mucho orgullo, con mucho cariño y admiración, ha sido en la historia del México post-revolucionario el único partido político verdaderamente católico y verdaderamente de oposición al comunismo del régimen. La oposición fue frontal, el choque fue brutal, nos tocó la de perder por la fuerza de las armas, pero se alcanzó a formar una región con la fuerza sinarquista que encabezó mi padre, una región que ahora es
que se abrió a la vida, se abrió a la civilización, y la mayor parte de los descendientes de aquellos rancheros que llegaron a Baja California Sur, municipio de Comondú, en la década de los 40, en septiembre de 1942 se empezó a poblar la zona. Mi papá ya se había casado con mi mamá en marzo de 42, yo nazco en marzo de 43 y nazco allí tras un maguey, auxiliada con alguna comadrona de las de antes, ahora sí que a valor mexicano, un parto que contaba mi mamá que duró más de 5 horas, entre 5 y 6 horas, que comienza el día 10 y termina el día 11. Por eso yo siempre me he celebrado los 2 días, el 10 y el 11. ¿Por qué? Porque comenzó un día unas horas antes y terminó unas horas después de que ya había empezado el día 11 de marzo de 1943. Y puedo decir que la hazaña de esta señora que ven ahí, ella es mi madre. Ella es mi madre a los 19 años. Ya había nacido yo y ella ya era una campesina y estaba en esa foto. Lo que dice el pie de la foto es que más de 100 espigas logró quitar de una sola mata de trigo. O sea, lo que pudo agarrar con sus brazos, lo arrancó y ahí se cuentan más de 100, 50 más 50 espigas de un trigo verdaderamente extraordinario por su calidad, que todavía se sigue produciendo por los rancheros de la región. Pero lo que es el mérito de mi madre, y se lo quiero reconocer, es que era lo que ahora se llamaría una niña fifí. Era una niña de familia acomodada, clase media alta, que tenían una enorme casa, preciosa casa, que a mí me tocó disfrutar muchos años en la antigua colonia de Tacubaya, acá en el Distrito Federal, de las colonias típicamente chilangas, pero desde la época colonial. Entonces ella nació allí entre pañales de seda, pero se enamora de mi padre cuando él era el jefe nacional de la Unión Nacional Sinarquista, que era una manera eufemística de llamar al partido católico, pero como la Constitución prohibía que en el nombre se hiciera alusión a alguna religión, entonces él diseñó la palabra sinarquista, que muy pocos de sus enemigos sabían realmente qué significaba, pero en el fondo el ADN de la Unión Nacional Sinarquista era lo que San Agustín llamó en su libro La ciudad de Dios. Era justamente la meta que tenían mis padres al fundar la colonia de María Auxiliadora. Fundar en esa región de México completamente desprovista de agua superficial, puro desierto, pero estudios geológicos de avanzada por ingenieros amigos de mi padre le habían dicho que en esa región del actual Comondú había enormes, ¿cómo se llaman? Aguales, no recuerdo en estos momentos el nombre técnico, de depósitos subterráneos de agua en gran cantidad. Y era cuestión de llegar y perforar pozos y hacer brotar el agua y volver potable, volver fértil, enormes extensiones de territorio que cuando ellos llegaron, pues no había más que arena. Llegaron desde construir las chozas, ahí se ve detrás de mi mamá, la choza donde yo nazco, ahí está en su codo, digamos, derecho, ahí se ve la cresta de la chocita, que era su palacio, como ella le llamaba. Ahí tuve la suerte de nacer en esa región, que ahora, repito, está poblada gracias a que la región pudo progresar con todo y los ataques del narcosistema. El presidente Ávila Camacho entró en tratos con mi padre con tal de que no le estuviera dando lata al régimen en el centro de la República. Le propuso a mi papá un trato que mi padre aceptó para sorpresa del presidente. Le dijo: a ver, licenciado, yo le financio y le consigo que lo sigan a usted las familias que usted quiera,
les proveemos de tierra infértil, pero con agua subterránea suficiente, pero usted nos deja en paz en el centro de la República y váyase a colonizar ese territorio de nuestra patria. Y para sorpresa, mi padre aceptó. Mi madre aceptó, se fueron para allá y ahí empezó mi historia. Ahí nací yo. Mi hermano José María ya no alcanzó a nacer ahí porque mi madre se puso malita de salud, muy delicada, y tuvieron que regresarse a México conmigo de 2 años a venir a que mis abuelos maternos los acogieran en su hogar mientras mi papá conseguía trabajo. Y es interesante contar cómo es que yo adquiero la cultura que ahora me permite ser su, como dicen muchos de ustedes cariñosamente, su profesor. Otros me llaman maestro, bueno, maestro solo hay uno, Cristo. Otros me llaman instructor, en fin, el nombre es lo de menos. Bueno, pues resulta que, y estoy contando ahora la historia de mi padre, recién regresado con mi madre al hogar de mis abuelos maternos en Tacubaya, refugiados de la traición del régimen. El narcosistema no pudo resistir que mi padre se llenara de prestigio, de fuerza, que llegara a ser una fuerza política. Entonces, desde muy verde todavía el movimiento Unión Nacional Sinarquista, le empezaron a retirar los apoyos financieros, los permisos, lo empezaron a hostigar muchísimo, pero los rancheros que le había llegado ya se habían arraigado y decidieron quedarse y lograron con el paso de las décadas, lo que ya les he contado, convertir el territorio de Comondú en una zona extremadamente fértil. Con el regreso de mi padre, digamos que desconocido por los mismos jefes sinarquistas, a los cuales el gobierno había comprado con cañonazos de 50,000 dólares oro o pesos oro, como se acostumbraba en aquella época. Bien decía el general Obregón, no hay general que no resista un cañonazo de 50,000 dólares. Oro, en oro. Entonces mi padre, pues sin trabajo, desterrado, desencantado de la tremenda falta de palabra de honor del narcosistema. Mi mamá le decía, te lo dije, Salvador, te lo dije que te iban a traicionar. Y mi papá no quería creer la intuición de mi madre. Ella vio venir la traición y pues no la pudieron evitar. Y entonces mi padre pues se fue a conseguir trabajo. Y vean lo que es la providencia. Cuando uno hace su parte, cómo Dios pone el resto. Es una lección formidable que les quiero transmitir. Mi padre empezó a tocar de casa en casa, ofreciendo sus servicios de chofer, de conductor. Él manejaba camión, manejaba automóvil, el único camioncito que había en la colonia, él lo manejaba. Era un modelo 1940, un Ford de aquella época. Y en una de esas tocó en una casa bonita, elegante, de ahí de la misma Tacubaya. ¿Y quién creen que le abrió la puerta? Nada menos que don Manuel Gómez Morín, el que por entonces era el jefe nacional del Partido Acción Nacional, y duró siendo el jefe nacional durante mucho tiempo. Y le abre don Manuel la puerta a mi padre y le pregunta, don Salvador, ¿y qué anda haciendo usted por aquí? Todo asombrado. Y mi papá le dijo, pues consiguiendo trabajo, licenciado Gómez Morín. Ojalá usted me pudiera emplear. Tengo mi esposa enferma, tengo un niño de 2 años, uno recién nacido y no tengo trabajo. Entonces, licenciado, cuénteme, por favor, ¿qué le pasó? Pues si usted lo hacía yo allá en Baja California, domando el desierto. Pues sí, licenciado, pero pues ya le contó toda la historia de las traiciones del narcosistema y mi padre le dijo a mi padre, don Manuel, licenciado, si usted quiere, usted con su nivel cultural, usted habla griego, usted habla latín, usted traduce del francés de manera profesional, usted es un hombre extraordinariamente culto. ¿Qué le parece si lo nombro gerente de mi editorial JUS? J-U-S. JUS
que escribe jus, que en latín significa derecho. Bueno, mi padre pegó tamaño brinco, dijo, no me diga, claro que sí, licenciado, usted merece la gerencia de mi editorial, que por cierto, en estos momentos está acéfala y estoy buscando un sustituto para el difunto gerente anterior, que ya hace una semana lo enterramos. Bueno, pues al día siguiente de la visita providencial de mi padre a la casa de don Manuel Gómez Morín, se instaló como gerente de la editorial Yus, donde duró décadas siendo el gerente. Y cuando yo cumplí 11 años, mi papá consideró, estaba yo cursando el sexto de primaria, a los 11 años, mi papá consideró que ya estaba yo en edad de trabajar y me mandó, me iba con él, agarraba mi bicicleta desde la colonia Escandón, cerquita de Tacubaya, hasta la colonia Guerrero, junto al templo de San Fernando. Eran, no sé, 12 o 13 kilómetros aproximadamente, que recorría yo de las 2:30 a las 3 de la tarde. Llegaba, me enjuagaba un poquito y trabajaba de las 3 de la tarde a las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche otra vez tu bicicleta, llegar a casa a 8:30, 8:45, a bañarme y a dormir y a hacer la tarea de la escuela. Y puedo decir que mi sexto de primaria, mi secundaria completa y mi prepa completa, fui corrector de los principales libros que la editorial Yus editó a lo largo de 11 años. Los 11 años que duré trabajando en editorial Yus, conservadoramente calculen ustedes que pude haber leído un libro por semana, promedio. Multipliquen entonces 52 por 11. Esas fueron mis lecturas. Pasaron por ahí Sófocles, Eurípides, Demóstenes, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, don Miguel de Cervantes Saavedra, Calderón de la Barca, los principales clásicos españoles, los principales clásicos franceses. Allí aprendí a traducir del francés, a Molière, por ejemplo, y a varios poetas. Total que lo que yo aprendí en la editorial Yus entre los 11 y los 22 años, les aseguro con muchísimo orgullo y muchísima certeza lo que les estoy diciendo, no lo enseña ninguna universidad. Lo pude comprobar después, cuando yo llegaba al colegio, a la secundaria del Instituto Fray Juan de Zumárraga, o al Instituto Patria, o a la Universidad Iberoamericana. Yo llegaba con conocimientos que mis maestros no tenían, porque ellos tenían el conocimiento de la historia oficial, pero no tenían el conocimiento de los grandes escritores mexicanos, como don Alfonso Taracena, don Alfonso Trueba, don Salvador Abascal, el mexicano que desafió a la revolución. Quiero mostrarles, aquí pueden ver ustedes, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Afirmativo, Andrea, ¿lo ven? ¿Ven? Muy lejos, ¿Perdón? muy lejos. Muy lejos, pero alcanza a leerse, ¿no? Salvador Abascal, el mexicano que desafió a la revolución. Ahí se ven letras más grandes. Salvador Abascal, el mexicano que desafió a la revolución. Escrito por lo que consideramos el 12º hermano, no de sangre, sino del espíritu, don Rodrigo Ruiz Velasco Barba, que es doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribe este libro biográfico sobre mi padre y lo titula de la manera más certera y más lúcida posible. Mi padre toda su vida fue un desafiante de la revolución antimexicana. Y a eso se dedicó en la editorial. Yo sí alcanzo a leer la breve semblanza de la edición en Kindle que pueden comprar. Escriben en su buscador Salvador Abascal, el mexicano que desafió a la revolución, y en Kindle les cuesta 132.82 pesos. Un regalo. Dense un banquete leyendo este formidable libro biográfico sobre uno de los grandes héroes católicos del México actual.
del México del siglo XX, aunque él muere en el año 2000 exactamente, se puede decir que prácticamente todo el siglo XX, desde 1910 hasta el 2000, él fue un superactor de oposición política en las filas del catolicismo, del lado del papado y del lado de los poquitos católicos que se atrevieron a darle batalla al narcosistema. En mi trinchera muy reducida en comparación a la de él, yo también he dado esa batalla a través de mis grupos, a través de mi profesión, a través de todo lo que aprendí ahí, porque en realidad mis estudios en la Universidad Iberoamericana fueron únicamente para tener un título, pero no fueron para saber lo que ahora sé, porque lo que ahora sé me seguí hasta la fecha leyendo la enorme enciclopedia que me heredó mi padre, biblioteca, perdón, que me heredó mi padre, con miles de volúmenes, la mayor parte de los cuales están en casa de mi hermana María, y yo aquí tengo los principales, que son los de historia, los de teología y los de filosofía. El libro está reseñado de la siguiente manera. Dice, Salvador Abascal Infante, nacido en 1910, muerto en el 2000, es uno de esos personajes de la historia de México frente a los que, una vez descubiertos, es imposible mantener la indiferencia. El recuerdo de su figura y de todo lo que esta figura representa suscitará posturas de simpatía intensa o de fuerte rechazo, que naturalmente obedecen al apasionado compromiso que a lo largo de toda su trayectoria vital demostró a favor de la contrarrevolución católica. Contrarrevolución católica. Esto es, en pro de una causa que los vientos de la historia dejaron proscrita, aniquilada. La revolución antimexicana fue indiscutiblemente un proceso clave en el pasado nacional, de hondo impacto en nuestro siglo XX. Engendró un régimen de larga duración, todavía dura, en torno a un partido político que puso en marcha un proyecto secularizador, es decir, ateizante, ateizador de la sociedad mexicana. De eso se siguió la configuración de una contracultura dominante, la contracultura oficial, fomentada desde el poder con ánimo legitimador, donde se empleó un discurso histórico enaltecedor de sus prohombres, en realidad todos traidores a México, y se condenó a sus adversarios, como don Salvador Abascal, al descrédito, cuando no al olvido, como a don Adalberto Abascal y del Río, mi abuelo, y a todos los jefes del sinarquismo, como Alfonso Trueba, Olivares y otros muchos próceres que ya murieron todos. Este libro formidable rescata para la historia de México, usando muchos documentos inéditos, la militancia de Salvador Abascal, uno de los más encarnizados enemigos de la revolución antimexicana, a la que desafió en dos frentes: el político social, mediante su militancia en la sociedad secreta llamada Legiones, y enseguida como líder fundador de la Unión Nacional Sinarquista, masivo movimiento de resistencia cívica que aglutinó a cientos de miles, a millones de campesinos del centro occidente de la República, con el objetivo último de derribar al gobierno, cosa que no pudo hacer por la intromisión de las armas norteamericanas. Y después, en la trinchera cultural e intelectual, como responsable director de la editorial Yus, propiedad del licenciado Manuel Gómez Morín, y como polemista e historiador en su periódico denominado La Hoja de Combate, en donde yo estuve también publicando artículos mes a mes a lo largo de 11 años, La Hoja de Combate, y posteriormente en la editorial Tradición, que al verse mi padre despedido de Tradición, despedido de editorial Yus, porque llegó un momento, y es muy triste decirlo, pero hay que decirlo, don Manuel se acomodó al sistema. Y hasta ahí llegó la verdadera oposición del PAN. El PAN dejó de ser una oposición verdadera, e incluso ahora vemos a muchos panistas que pues
son veladamente, digamos, simpatizadores de despenalizar el aborto o tienen una posición un tanto ambigua con relación a temas verdaderamente fundamentales. El hecho es que el PAN, desde que mi padre abandonó sus filas, perdió toda la fuerza, todo el punch que le había dado él como un católico bravo, un católico al estilo de la revolución, de la contrarrevolución francesa, de la Vendée, tema del cual también hablaremos en nuestro taller de historia. Entonces él funda Editorial Tradición y varios de sus hijos lo seguimos y seguimos trabajando con él en Editorial Tradición. Por fortuna, esta editorial todavía existe. La dirige mi hermano José María, que tiene 2 años menos que yo, él tiene 79 y 81, y estas son las distintas etapas de una vida de un personaje como mi padre, que se dedicó a toda su vida dar una lucha sin cuartel contra el régimen narcocomunista que hoy nos gobierna y nos conduce Morena, como buen hijo del PRI, como dice por ahí un gran historiador, Zunzunegui, México al borde del abismo, como nunca lo ha estado. Bueno, pues esta semblanza también quisiera yo incluir, déjenme ver por favor un momentito, ya la perdí, aquí está. ¿Qué aprendí de mi madre? Vale la pena dedicarle un par de minutos a ella. Bueno, de ella aprendí una de mis aficiones principales. Aprendí a cantar. Yo de joven puedo decir que tuve, ya no la tengo, voz de tenor. Mi madre era una soprano maravillosa que dejó su carrera por seguir a mi padre y tener 12 hijos, de los cuales murió uno chiquito. Todos los demás los logramos, quedamos vivos 7 de los 12 que fuimos. Y mi madre era una artista extraordinaria, una gran cantante, además con una delicadeza musical verdaderamente extraordinaria, y no solamente me introdujo en el placer del bel canto, de las bellas artes, sino en general de todo aquello que representara belleza, arte, literatura, porque ella era una lectora apasionada. Quiero transmitirles, para terminar, una imagen que nunca se me va a borrar y que como quisiera que muchas de las mujeres que hoy me escuchan pudieran, sobre todo si son jóvenes todavía, darles ese formidable ejemplo a sus hijos. Siempre vi a mi madre con su izquierda en una olla de frijoles para la docena que éramos, o en una olla de maicena, o cuidando que la leche no se derramara, una cazuelota de 12 litros, o cocinando carne asada. Y en la otra, ¿qué creen que tenía? En la derecha, un libro. Un libro. Shakespeare, Lope de Vega, Corneille, Lamartine, Rousseau, Aristóteles, Sócrates, Santo Tomás. Mi mamá era una furibunda lectora. Puedo decir que nunca alcancé. Si yo calculo cuántos libros leyó mamá en comparación a los que yo leí, me gana. Me gana. Ella murió de 90 años. Mi papá también murió de 90. Mi madre era 17 años menor que él. Ella se casó de 19 y él de 34. 16, sí, más o menos. Y fue una verdadera señorona, una impecable ama de casa. Cómo se las ingenió para ser una lectora furibunda a la vez que mamá de 12 y educadora de 12, porque además, déjenme decirles que íbamos a la escuela cuando ya sabíamos todos leer y escribir. Entrábamos a 4º de primaria, no llegábamos a 1º de primaria. Entrábamos al colegio y el director nos decía, a ver, examen a título de suficiencia. Si este niño ya tiene nivel de lectura de 4º de primaria, puede entrar a 4º. Todos entramos a 4º de primaria, todos los hermanos.
Y las niñas también. Ellas no quisieron estudiar una profesión porque se casaron muy jóvenes, tuvieron familias muy numerosas, pero siguieron con la tradición, sobre todo mi hermana María, de ser una lectora furibunda. Las otras dos no tanto, pero también en ellas se dio ese enorme gusto por la cultura universal. Así que no por el hecho de ser ama de casa, no por el hecho de ser mamá de muchos, está vedada la cultura, está vedado el arte, la literatura, la música, la estética, para que dejemos en nuestros hijos la huella del amor por la belleza. ¿Por qué? Porque fíjense muy bien lo que decía mi madre, donde hay belleza verdadera, hay verdad verdadeante. Donde hay verdad, hay unidad. Y donde hay unidad, hay amor. Y todo comenzaba por su concepción maravillosa de la belleza del arte, principalmente de la literatura y de la música, en su versión operística, que es la que más he podido disfrutar a lo largo de toda mi vida. Bien, pues con esto termino mi exposición, homenaje del día de hoy a mis abuelos, a mis padres. Qué mejor manera de celebrar mi cumpleaños. Les agradezco el favor de su formidable atención. De veras me sentí sumamente honrado de que ustedes me hayan permitido disfrutar con ustedes de estos momentos de remembranza, porque la verdad es que es verdaderamente extraordinario el poder testificar esta hermosa historia de mis abuelos y de mis padres. Y como siempre, pues comenzamos a su participación, lo que nos quieran preguntar, decir, comentar, etcétera. Voy a pausar.